Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En este pequeño video les quiero mostrar cómo la sociedad Watchtower destrozó el texto de 1 Timoteo 4.1 y cambió las palabras sin ninguna justificación. Presten mucha atención, te recomiendo que tengas una Biblia, puede ser cualquier versión, Biblia Jerusalén o Biblia Reina Valera o cualquier versión que tengas a tu alcance. Mira, bien, lo quiero explicar cortito y sencillo. Aquí lo tengo. Aquí tengo el texto, un segundito. Vamos a hacer así. Ahí está. Un segundito, Ahí está. Bien. Este es el texto en cuestión. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice Tote pneuma retos legi. ¿Sí? Y les voy a pasar a comentar, presten mucha atención, es muy simple. No se van a marear ni nada, ¿sí? Presten mucha atención. Eso que usted ve ahí, que dice to, ¿sí? Esto que usted ve acá, eso es un artículo nominativo, que significa él, ¿sí? Vamos a ponerlo para que usted lo vaya entendiendo, ¿sí? Aquí tenemos una conjunción, ¿sí? De conjunción, que significa pero. Pero. Aquí tenemos la palabra pneuma. Preste mucha atención a esta palabra. Pneuma, ¿sí? Que significa espíritu, ¿sí? Tengan en cuenta algo que quiero resaltar acá, ¿sí? Esta palabra está en género neutro. Entonces, como está en género neutro, los testigos de Jehová argumentan de que si está en género neutro significa que no es persona, pero eso es una mentira. Porque el género neutro de la palabra, pneuma, o sea, tiene que ver con la forma gramatical de la palabra y no con el género físico de ella. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros si vemos en Marcos capítulo 5, versículo 41, vemos que se le aplica a infantes, a niños, el género neutro también. Y en Mateo 9, 24, y así puedo dar varios ejemplos más. Bien, ahora, quiero que presten mucha atención a esto. Dice, el pero espíritu dice, dice, legui, ¿sí? Esto es un verbo, es una acción, es un verbo presente activo, indicativo, o sea, está diciendo que la acción se está ejerciendo, no es una acción pasada, sino que está continuamente, ¿sí? Esto es un verbo presente, vamos a ponerlo así, presente, activo e indicativo. Y tenemos aquí la palabra retos, ¿sí? Retos, que significa claramente, ¿sí? O concretamente. Se lo estoy haciendo sencillo para que ustedes me entiendan. Entonces vamos a acomodar las palabras. Miren qué simple es que es esto. Perdón, vamos a acomodar las palabras. Dice, el pero espíritu, claramente legui. Pero vamos a decir, obviamente vamos a acomodar las palabras. Pero el espíritu, que esto recordemos que es un sustantivo, creo si no me equivoco, es un sustantivo nominativo, sí, singular neutro, obviamente. Neutro, no hay problema que no sea neutro, que sea neutro, no hay problema que sea neutro. Y esto concretamente, y aquí tenemos el término legui, que significa, que es un verbo que está diciendo, ¿sí? Que dice o que está diciendo, pero es una acción continua, ¿sí? Dice. Bien. Ahora, la sociedad Watchtower cambió las palabras. ¿Por qué? El texto dice, pero el espíritu dice claramente. Pero la sociedad Watchtower tradujo, pero la palabra inspirada dice claramente. Pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque jamás aparece en este texto la palabra logos theopneustos. Y se las voy a mostrar. Porque aquí es muy simple. Dice, pero espíritu dice claramente, ¿sí? O el pero espíritu
claramente dice, ¿sí? Vamos a cambiar esta palabra, vamos a poner esta conjunción primero, ¿sí? Y el artículo después. Pero el espíritu claramente dice. Bien. Sin embargo, la sociedad Watchtower ahora cambió y puso la palabra inspirada, dice. Quitó la palabra pneuma en su versión al español. Y en vez de poner pneuma, puso esta palabra al español. Y le quedó así el texto. Pero la palabra inspirada dice, primero, si usted ve aquí, dice, pero el espíritu, aquí no aparece la palabra logos, perdón. Aquí no aparece la palabra logos, que es esta, ¿sí? Logos, que significa palabra. Esto significa palabra, ¿sí? Entonces, si apareciera en el texto griego, sí tendrían razón. Pero aquí no aparece la palabra logos, sino pneuma. Por eso dice, pero el espíritu, y no dice la palabra. Ellos pusieron al español la palabra. O sea, pusieron aquí, en vez de poner espíritu, pusieron palabra, ¿sí? Ellos pusieron esto, palabra. Y también agregaron una palabra que no está, que es la palabra seopnustos, que significa inspiración, ¿sí? Seopnustos, que significa inspiración. Pero la agregaron porque tampoco dice la palabra inspirada. O sea, ni aquí aparece seopnustos, ni aquí aparece la palabra logos. Aquí simplemente dice, pero el espíritu claramente dice. Ahora, ¿por qué dijeron la palabra inspirada? Porque eso quieren hacer énfasis en que lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si ellos reconocieran que aquí dice espíritu y se refiere al Espíritu Santo, tendrían que argumentar de que el Espíritu Santo sigue hablando y es persona. Pero ellos argumentan de que aquí no está la palabra agios, que no está la palabra agios, santo. Eso no tiene nada que ver. Porque en otros textos, como por ejemplo en Juan 16:13, dice el Espíritu de verdad y no dice el pneuma agios, y no van a negar que no sea el Espíritu Santo. Pero han destrozado el texto griego. No hay ninguna justificación de la sociedad Watchtower para que hayan traducido el texto griego, perdón, eh, de logos seopnustos. No, ahí tiene que decir todepneumaretos legui. Punto. Y ellos pusieron esta palabra que no está en el griego y esta palabra que tampoco está. La pusieron al español. ¿Me explico? Que significa palabra o verbo. Entonces, no hay justificativo alguno para que la sociedad Watchtower argumente de que se puede poner en vez de neuma logos y después agregar esta palabra, seomnustos, que es inspiración. El texto es muy claro. Dice, pero el Espíritu dice, punto. Pero la sociedad Watchtower, en vez de poner neuma, puso pero él, la palabra, y ahí puso el término logos, ¿sí? Logos, y puso seomnustos, inspirado, sí, inspirada, perdón, ahí está, perdón. ¿Sí? Y les voy a mostrar cómo está en el texto griego original. Vean que en su versión en inglés, para colmo, ellos tradujeron espíritu dice. Claramente. En la versión en inglés. Y al español pusieron la palabra inspirada dice. O sea, tergiversaron este texto a más no poder. Pero aquí, vean que dice todepneuma, retos, legi. Aquí no dice todep logos seopnustos. No dice eso. No dice logos, palabra, seopnustos
inspirada. No dice eso. Simplemente dice todepneuma aretos legi. Nada más. ¿Por qué puede usted... A ver, ¿usted realmente cree, testigo de Jehová, que esta es la organización verdadera? Y cualquier testigo de Jehová que quiera argumentar de que no aparece ahí el término agios, hay en varios textos en la Biblia donde tampoco aparece agios y sin embargo la sociedad Watchtower y las revistas argumentan de que sí se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué tergiversaron este texto? Simplemente para dar a entender ellos de que el Espíritu Santo no es persona. Por eso pusieron la palabra inspirada. Ellos tradujeron el texto pneuma por logos y en vez de decir el texto original o dejar hablar a la escritura que dice todo de pneumaretos legui, ellos tradujeron todo de logos seomnustos y eso no está aquí. Aquí no se lee logos seomnustos. Eso es una mentira de la secta.